Tenemos ya en el estudio el panel para el segundo foro de esta mañana. El segundo foro de esta jornada tiene que ver con los procesos judiciales, porque lamentablemente este sigue siendo un país donde la política sigue decidiendo el rumbo de la justicia se acelera o se ralentiza según qué político toma el poder. Así que tenemos el gusto de contar esta mañana con el doctor Mauricio Alarcón, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas por permitirnos entrevistarlo esta mañana, y por supuesto al doctor Felipe Rodríguez, ambos buenos amigos de esta casa, pero sobre todo buenos abogados. Luis Eduardo. Buenos abogados, no mentira, buenísimos, los mejores abogados del Apache. La próxima vez que a este lo lleven a tribunales, sí. Quiero que recuerdes este momento. Está grabado. Voy a cortarlo para que recuerdes este momento cuando tengamos que sacarlo de la tacunga. No. Lucha, yo tengo una estampita del doctor Rodríguez guardada en la billetera cada que salgo al aire. Me ven diciendo ahí con la estampita del doctor Rodríguez. Sí, estamos con dos buenos amigos de esta casa, dos miembros también de la RPL, la Red de Periodistas Libres también. Especializados cada uno en distintas áreas. Mauricio Alarcón más en la política, en la sociedad civil, en el derecho, más, corrígeme siempre si me equivoco, cercano también a la defensa de los derechos humanos. No litiga, no sé si no litiga hace tiempo. Así como el doctor Rodríguez, no, adiós, gracias. Y el doctor Felipe Rodríguez, reconocidísimo penalista de este país, pero sobre todo dos personas con lucidez política como para analizar los dos escenarios político-judiciales que tendrían cada uno de los dos escenarios, valga la redundancia, que se puedan presentar esta noche. Muy buenas noches con ambos, gracias por su... Tardes. Así están los nervios, La pijama te traiciona. No, es que aquí como siempre es oscuro aquí en el estudio, pues ya no Cierto sé es. cuántos días voy aquí adentro. Doctor Alarcón, cuénteme, primero una lectura general de cómo ve la jornada. Usted que además, acá el señor también es observador internacional, Sí. es de todo, ¿no? Lo único que le cae es que es del Emelec, pero de ahí tú, check. Bueno, ayer empatamos, así es que creo que no discutamos de fútbol, lo único cierto es que estamos con el mismo puntaje que Barcelona, solo un distinto gol de diferencia. Avanza la Serie A. Hablemos de cosas más importantes para la coyuntura y hemos visto, creo yo, y muchísimas gracias por la invitación, probablemente el proceso electoral en cuanto a campañas más sucio de los últimos años. Dicen eso aquí. El hecho de ver la enorme fuerza que adquirió la campaña de desinformación y de noticias falsas, que la hemos compartido a través de nuestro monitoreo con ustedes. El hecho de ver además que hasta el día mismo de las elecciones se está transmitiendo información que perjudica a los candidatos, casi que confirma de autoría. El hecho de haber visto que a través de las redes sociales de los actores políticos dicen estar en contra de la campaña sucia, se lanzan con megaproducciones y después tienen que dar de baja los tweets. Mauricio, aquí una cosa. Siempre decimos que es la campaña más sucia que hemos visto en la historia. Megaproducciones, ¿te acuerdas? La Ferriata. Eso era una megaproducción. Bueno, pero la última vez la reciclaron, ¿no? La Ferriata es vieja. Claro, pero la de Empuja la Silla, esa es versión Alvarado con poco presupuesto. Pucha, pero es que ya no tienen la plata del Estado, pues. Pero ahí es que sí ese es el punto. Entonces, la campaña sucia puede llegar, obviamente, a influir en un resultado. Ahora, por fuera de eso, y a propósito de cómo ha venido desarrollándose la primera parte de la jornada electoral, creo que el CNE aprendió a enmendar los errores de la primera vuelta. ¿Cuáles fueron? El tema de la desorganización al ingreso de los recintos, por ejemplo, tener a la gente afuera en colas interminables era un absurdo. El dar un conteo rápido sin tener el conteo rápido. Yo soy de los que festejé que el Consejo Nacional Electoral no realice un conteo rápido. Eso creo que fue lo que opacó totalmente cualquier acierto el pasado 7 de febrero por parte de las autoridades electorales. Y pues ahora más bien hemos visto un proceso muy fluido. Si bien continúa la gente faltando para integrarse a las juntas receptoras del voto, se logró iniciar prácticamente a tiempo, un alto número de mesas se instaló, contrario a lo que, por ejemplo, a propósito de la observación internacional, Luis, recibí hace un momento el corte de Perú,
Ah, yo pensé que decía- de Berín. No, iba no, a- yo sí no estoy siguiendo las elecciones en Benín, pero el corte de Perú a las 12:30 decía que aún quedaba un 2% de mesas por Sin instalarse. Se perdió toda la mañana y habían 2% de mesas que no se logran instalar. Entonces aquí ya se han instalado todas, es un proceso que fluye. Y esperemos sobre todo que al llegar el fin de la jornada, la cuestión se desarrolle en paz, los resultados evidencien la voluntad del pueblo manifestada a través del voto y que tengamos unas autoridades electorales a la altura para no estar más bien tratando de apagar incendios provocados por los actores políticos. Ok, mención comercial nada más para agradecer a Ecuatoriano Suiza por la confianza que tiene en este espacio. Es la misma confianza que las grandes empresas depositan en Ecuatoriano Suiza, que desde hace 66 años defiende y protege a las grandes empresas del Ecuador. Gracias por la confianza. Ecuatoriano Suiza siempre para ustedes. Y además no se olviden, a veces de que no se olviden, mejor dicho, De lo que ya se olvidó, de Viván. lo que yo no. No se olviden, como No se yo. olviden de lo que yo ya me he olvidado. No se olviden de que estas sillas en las que estamos sentados, maravillosas sillas, esta linda mesa se la van a ir llevando ustedes, gracias al concurso. Mírenla bien, ya se la está llevando Así, como correísta invitado a la casa. Recuerden utilizar el hashtag Alicia en la posta, Alicia Mobiliario, Alicia en la posta, hashtag Alicia en la posta. Ustedes hacen una captura de esta transmisión y la suben a sus historias de Instagram con el hashtag Alicia en la posta. Y ustedes nada ¿Y más. qué le nada digo a menos- Mónica cuando vea ese hashtag? Me va a decir, ¿y quién es Alicia? ¿Quién es Alicia? ¿Quién es Alicia? Alicia es el nuevo auspiciante de La Posta y también del Café La Posta desde el día de mañana, donde estaremos también analizando el relajo que termine por concretarse el día de hoy. Doctor Felipe Rodríguez, el mismo escenario. ¿Cómo ha vivido usted la campaña? ¿Cómo la analiza? ¿Cómo llegamos al día de hoy, 11 de abril? Creo que es un día decisivo. Yo sigo sosteniendo que solo en el cuarto mundo la vida de los seres humanos depende de quién sea el presidente. Normalmente en países más desarrollados lo que tenemos es una postura puede ser contraria a quien va a ganar la presidencia, en la cual nos decimos no nos gustan sus políticas económicas, sus posturas políticas, el lado ideológico que va a tomar el país. Pero lo que empiezo a notar es muchísimo miedo en un gran sector de la población. Ese miedo... ¿Usted está con miedo, doctor Rodríguez? Estoy con miedo por lo que va a pasar con la justicia, no por lo que pueda pasar conmigo, pese a que yo creo que todos los que hemos sido en su momento o seguimos siéndolo oposición al correísmo, corremos un riesgo. Corren riesgo los periodistas, corren riesgo los operadores de justicia, corren riesgo los empresarios que han estado, por ejemplo, con el gobierno de Lenin. Es decir, es un momento en el cual te da miedo haber predicado lo que hubieses predicado, porque el rey que va a venir en un país, que ustedes lo decían bien, un rey que está sobre la ley. Aquí en el Ecuador creo que la Revolución Francesa no nos termina de llegar. Seguimos teniendo los monarcas, que son los que dicen qué es legal y qué no es legal, pese a que los códigos están ahí. Es lo que nos lanza a tener un país polarizado, pero además un país con miedo. Y yo creo que los países latinoamericanos y hoy sobre todo el Ecuador podemos ser de los pocos países en el mundo en el cual votamos con miedo a qué nos va a pasar, pero ya no qué nos va a pasar como país. Yo no creo en esa generalidad que dicen todos de nos vamos a ir como país hacia Venezuela. La gente no está pensando en país, está pensando en su propio pellejo. Y la gente muchas veces que sí vota por Lazo lo hace por miedo a qué me va a pasar a mí. Y ese escenario evidentemente nos pone en una situación en la cual yo la llamo el cuarto mundo. Doctor Rodríguez, usted has podido ver básicamente los procesos, cómo se ha manejado la justicia durante el correísmo, has podido ver también durante el morenismo y siempre en cualquier proceso político se termina direccionando la justicia de una u otra forma, por más de que muchos lo nieguen. En el escenario de que gane el señor Rafael Correa y su pupilo Andrés Arauz, ¿ves que la persecución judicial alcance niveles inusitados? ¿Cuáles son las cortapisas de esto? Hay una fiscal general que se quedará aparentemente sola en la batalla. ¿Ves a un poder judicial y una judicatura que regrese al reducto correísta? ¿Qué rol juega la Corte Constitucional también en esto, que podría ser un espacio, un bastión de libertad? ¿Cómo ves el escenario institucional de la justicia para empezar tras una victoria de Andrés Arauz? Me pongo histórico en eso y te digo que si bien la justicia siempre ha estado secuestrada, pero ha estado secuestrada de diferentes formas. Y voy a dar este ejemplo. Cuando hace muchísimos años otros gobernantes tenían el poder, lo que hacían era levantar el teléfono, llamar al presidente de la Corte Suprema y decir aquí mando yo.
En el correísmo se instauró una ola distinta, y esa ola distinta era que el pasante del ministerio era el que le decía al juez cómo debía decidir, o si no, la familia del juez tenía consecuencias y el juez mismo con su trabajo. Llegamos a tener una justicia, yo recuerdo muchísimos de mis casos, en los cuales el Ministerio de Justicia o del Interior ingresaba a la sala de audiencias y empezó a existir la telepatía. Empiezan a gobernar con telepatía, si me quieren hablar Eso de era influjos cuando psíquicos, si quieren. Era muy famoso en esa época que se sentaban del lado ganador, ¿no? Y eso era, es decir, cuando tú estabas en una audiencia y el Ministerio del Interior con sus credenciales se ponía a tu lado, tú decías, ya gané. Y se ponían del lado contrario y sabías que perdiste. Así era la cosa. Así era, Claro. pasaron de la Los orden a la llegaban telepatía. Se sentaban de un lado. El del lado otro. que tenía que ganar, ahí se sentaban ¿Pero los quién manes. era ese? ¿Ese era Alexis Mera? No, los asesores de No digo que tercera Alexis Mera iba a categoría. sentar, pero de quién era el promotor de esa... O sea, yo creo que lo que explica Felipe aquí es cómo el poder del control de la justicia pasó de lo que ser... está explicando. Lo que quiero saber es si esto fue idea, si fue idea de Pepe Serrano o de Alexis Mera o de Jack, ¿quién diseñó la estrategia ¿quién de cómo? diseñó el plan macabro de poner al funcionario de un lado o del otro? Fue una estrategia de todo el gobierno. Cuando al que le interesaba el caso era el Ministerio de Salud, sea quien hubiese estado en el Ministerio de Salud, eran funcionarios del Ministerio de Salud con sus chompas del Ministerio de Salud y su credencial, los que se sentaban a un lado. Qué loco. Los que incluso cuando entraban a la sala de audiencias, y lo digo porque lo viví más de 50 veces, entraban a la sala de audiencias y los jueces interrumpían las audiencias, salían por la puerta atrás, salían los funcionarios y regresaban con otra decisión. Eso vivimos en el correísmo. ¿Tú sabías que la audiencia... ¿Alguna vez el funcionario se sentó de su lado, doctor? Alguna vez se sentó de mi lado. Y, ya. Y tú dijiste, ya, aquí ni para qué explicar. Claro, el Aquí tema- tengo que decir, Sí, doctor sí. Rodríguez. Y, No. y claro, en su momento era porque yo estaba persiguiendo a alguien que había matado a otra persona y al Ministerio del Interior, por ejemplo, le interesaba luchar contra la delincuencia. Pero de eso no podemos sentirnos orgullosos en ningún momento. Nadie tiene por qué sentarse de tu lado. El argumento tiene que estar de tu lado. A ese gobierno o a ese momento histórico la justicia no podemos volver. ¿Y ahora qué va a pasar o qué va a pasar luego? Si gana Arauz, ellos van a tener un gran problema, y ese gran problema es una muralla más grande que la que quería construir Trump en su momento en Estados Unidos. Y esa muralla es Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional y Fiscalía General del Estado. Aún no Contraloría, que podemos hablar de eso luego. Fiscalía, porque yo siempre he dicho, la única persona que es igual de poderosa que un presidente es el fiscal general del Estado. Es el que tiene el dedo más cerca del cielo. El fiscal general puede hacer y deshacer, pero evidentemente el fiscal general también tiene sus cortapisos como la Asamblea u otros poderes que pueden limitar su accionar para levantar Ministerio de la Gobierno y la inmunidad en Policía, alguien. ¿no? Así es. Pero la Corte Constitucional también es otro candado. Y el correísmo, si es que tiene una lista de venganza, La la fiscal fiscal es top general 3. está en el top 3. La fiscal general que está en el top 1, luego está la Corte Constitucional, luego está el Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es la estrategia? Y la estrategia es del camino rápido. La estrategia planeada inicialmente era controlar la asamblea, hacer juicios políticos, eliminar a todos. Pero ya se dieron cuenta que hay un camino más rápido. Y ese camino más rápido es deshacer las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana, las eliminas Pero y ¿cómo las eliminas? están buscando una forma jurídica de hacerlo, que aunque no sea muy jurídica, va a ser avalado porque tienen los votos. Esa es la idea. Al hacerlo, lo que conseguirían es muy bien. El Consejo de la Judicatura Transitario de, creo que estaba Marcelo Merlo y otros, queda suprimido. Regresa Yalki y compañía. Vuelven a tener las Cortes, suprimida, evidentemente, Diana Salazar, regresa el anterior fiscal, que no será en su Galo momento. Chiriboga. No será Galo Chiriboga. ¿Con ropa o sin ropa? Con ropa, espero, por Dios. Espero que con ropa. Con ropa, por Y favor. seguramente será Ruth Palacios, quien estaba en ese momento en el cargo, quien deba regresar. Me imagino yo que estaría estructurado así y tendrán que limitar a una excelente corte constitucional que es la que tenemos, que más de una corte que yo muchas veces no estoy de acuerdo con sus decisiones, pero es una corte absolutamente libre y preparada académicamente. Una vez que logras suprimir eso, te puedes apoderar de la justicia. Y apoderado de la justicia, puedes hacer y deshacer. Yo creo que Arauz fue muy claro en el debate con Lasso cuando le preguntaron qué piensa de la separación de poderes y simplemente trató de sacarse con una evasiva y dijo que la justicia debe ser independiente, no supo qué decir de la separación de poderes y seguimos siendo un poder donde el Ejecutivo lo controla todo. Lamentable que la política siga imponiéndose la justicia y que los abogados tengamos miedo de lo que va a hacer el presidente, cuando los abogados no debería importarnos lo que va a hacer el presidente, excepto en un factor, y es inversión en la justicia, que es muy distinto a meterle la mano en la justicia. Doctor Alarcón, la misma pregunta para usted. El escenario institucional de la justicia tras la victoria del señor Andrés Arauz. Partamos de que no vivimos en este momento la panacea de justicia que todos quisiéramos vivir. ¿Ha habido cambio? Definitivamente sí.
pero es indiscutible que procesos como el de renovación de la Corte Nacional de Justicia fueron cuestionados no solo por la organización que dirijo, sino por incluso relatores especiales del sistema interamericano y de Naciones Unidas. Cuando uno busca reinstitucionalizar o busca fortalecer los principios de la democracia y de la libertad, no lo consigue cambiando unas personas por otras, porque pasas a vivir no un Estado de derecho, sino un Estado de venganza. Y en eso hemos sido nosotros muy enfáticos en que probablemente en estos 4 años se podía haber hecho un mucho mejor trabajo para fortalecer las instituciones y no correr los riesgos que Felipe acertadamente dice. Es una película de terror estar aquí analizando escenarios de posibilidades jurídicas de vía constituyente o vía votos en la asamblea o vía lo que sea, tumbarse autoridades para que regresen las anteriores. Un juego de poder entre actores políticos para cargarse la justicia. Y porque saben, doctor Alarcón, pero sabemos que sucede. No, y sabemos que sucede, y lo más grave, y sabemos por qué lo quieren hacer. No porque los actuales les incomode o porque los anteriores eran mejores, sino porque hay, a propósito de lo que tú mencionabas al inicio, procesos pendientes en la justicia que les resulta un tanto incómodos. A mí, por ejemplo, cuando hablaban los 2 candidatos de la situación actual de ciertos actores, me hacía mucho ruido escuchar que, bueno, habrá que ver si es que se logra la revisión de los casos en los cuales nuestros compañeros han sido sentenciados porque son perseguidos políticos. Entonces, ¿el objetivo es mejorar la justicia? ¿O el objetivo es simplemente obtener un resultado favorable para la gente que son aliados míos? En la respuesta a esta pregunta, curiosamente, ambos han tomado, sin nombrarlo, como escenario el posible o eventual gobierno de Andrés Arauz, es decir, la vuelta del correísmo. ¿Qué pasa con Guillermo Lasso? ¿Les da confianza, un respeto a la institucionalidad de este país y sobre todo podríamos por primera vez cortar la vieja y larga tradición desde el retorno a la democracia de gobierno que entra, gobierno que quiere justicia propia? En lo personal, Anderson, me quedo con el hecho de tener menos miedo, porque al menos tengo la sensación de que Lasso respetaría lo que está en este momento establecido. Que no tendría interés en decapitar a la fiscal para poner un fiscal propio, que no tendría interés en decapitar a la judicatura para tener su judicatura. Algo que ya es evidente porque incluso su boca les delata en cuanto a los del otro lado. Creo que no puede ninguno de los dos decirnos que todo va a estar perfecto y que va a estar bien. Pero creo que sí es importante ver cuál de las 2 opciones te da mayores garantías, en este caso específico, de independencia y de estabilidad en la justicia. Recuerda que hay un proceso adicional. No se logró llenar todas las vacantes en la Corte Nacional de Justicia en el último concurso. ¿Y qué es lo que queremos? Una judicatura igual, con miedo, sometiéndose al Poder Ejecutivo y diciéndole, llene usted las vacantes y dígame a quién pongo, como sucedía con Yankee el Correísmo. ¿Pero tú no lo ves a Lasso intentando un control en la Personalmente, justicia? No. Doctor Rodríguez, ¿usted lo ve a Lasso intentando una maniobra en la justicia? No le veo intentando una maniobra en la justicia. Recuerda que Lasso está en alianza con el Partido Social Cristiano y tiene harta experiencia, ¿no? Voy a eso. No le veo a él intentando cambiar en algo la justicia, lo que le veo es poniendo a sus alfiles en sectores de la justicia, como lo haría o lo va a hacer cualquier gobernante, con la finalidad de tener un poco más de control. Lo cual de por sí está mal. Quien debe entrar o el alfil que debe entrar, por ponerlo así, tiene que ser alguien académicamente preparado y apto para eso. No tienen que ser operadores políticos. Pero eso es soñar en voz alta, que no va a suceder. ¿Cuál sería, yo creo que la diferencia, y coincido en esto perfectamente, aquí con el doctor, que ya le traje su café, doctor. Entre colegas, por Dios. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que si Lasso empieza a quererse inmiscuir en lo que no debe inmiscuirse, los 3, ahorita digo los 3 porque Luis Eduardo se fue, podemos criticarle sin el miedo de que nos lancen a la UAFE o al SRI, que son los brazos operadores políticos, que son los que normalmente se silencian. Normalmente decimos, te van a seguir un juicio por A, B o C, ¿no? Puede ser. Pero lo que no nos damos cuenta es que criticar a quienes han estado en el poder por tanto tiempo, ya sabemos sus métodos, significa recibir una notificación del SRI porque no pagaste X cosa y una clausura y una humillación, y el ataque empieza de esa forma. Yo al menos, yo no profeso en mucho con Lasso, pero veo un hombre más demócrata. Veo un hombre más demócrata que está o aceptará mucho más y tolerará mucho más la crítica, y si mete la mano en la justicia seremos los primeros en salir allá sobreviviendo.
Y eso es importante, sí. La justicia y el control de la justicia aplica para todos los ecuatorianos. Es decir, a todos nos jode. Ya volví y hablé. Hay otro primer corte de otra exit poll y voy a proceder en este minuto a la técnica científica que nos permite conocer el resultado sin violar la ley electoral. Qué inteligentes que hemos sido para desarrollar esto, Somos, ¿no? pero. Voy a proceder en este momento al carómetro con Luis Eduardo Vivanco. El nuevo corte de otra exit poll dice lo siguiente. Carajo. No. Bueno, Recta. bueno, sí, ni para arriba ni para abajo, ¿no? Un poquito para abajo, sí. Ok. Poquito a poquito. Y un poquito para acá. Para. De casualidad. Mucho para mí esta nota. Vamos a tener ¿Es este? Todavía no está el ponderado. Pero me por ahí dijeron, va. Pero Ok. Mil disculpas, estamos pasando el susto y el disgusto. Les decía, los ecuatorianos, los 17 millones, nos vemos afectados si la justicia funciona o no. No es solamente una cosa que pertenece a los abogados, a los jueces. Al final lo que yo quiero cuando tenga un accidente de tránsito y me llevan al juzgado de tránsito es que mis opiniones no tengan repercusiones en ese juicio por el accidente de tránsito. Pero más que los 17 millones de ecuatorianos, hay unas figuras políticas que están muy pendientes del resultado de la elección porque de ello depende o no su futuro judicial. Y este es un escenario que queremos analizar con nuestros dos invitados. Vamos a métele la ruleta de quién va a ir a la paila, más claro. Esta es la ruleta de la cana, una ruleta que va a ir La girando, canaleta. va a ir girando al azar y vamos a ir discutiendo aquí cómo se podrían complicar o no los siguientes actores políticos. Tenemos la O sea, ruleta básicamente preparada. lo que les vas a sacar es consulta gratis jurídica a cada una de estas personas. No, gratis no es. Ambos tienen una factura que van a llenar para la posta, a lo que Oye, salga. ¿nosotros vamos a pagar la factura de esta Sí, gente? No, sí. no. Le mandamos factura a los involucrados. Claro que sí, pues. Pero tú y yo estamos en la ruleta igual. Ya te cobro, a vos también. Y tú me cobras a mí. Vamos con esa ruleta de la fortuna. De la... Ahí está la ruleta de la cana. ¿Cuál va a ser el futuro de alcalde de Quito, Jorge Yunda? Jorge Yunda, en los dos escenarios? Con respuestas muy cortas para Muy poder cortito avanzar la pa- mayor pa cantidad poder de ir. gente. Doctor Rodríguez, ¿cuál es el futuro del alcalde Jorge Yunda si es que gana Andrés Arauz? Súper rápido. Si es que gana Arauz en el famoso caso de las pruebas, Yunda igual se salva con Lazo. La diferencia radica en el caso de Baby Yunda. Yunda no sobrevive en el gobierno de Lazo y sí sobrevive en el gobierno de Arauz. Ahí está la predicción. Coincidencia total en el tema y creo que es claro durante estos últimos días como Yunda y algunos acólitos han postergado ciertas decisiones al interior del municipio de Quito hasta ver qué pasa con el resultado de elecciones. No nos olvidemos que aquí, si bien estamos analizando justicia, creo que uno es el escenario de reelección del señor Yunda con Arauz de presidente y otro con Lazo de presidente. Este señor no solo piensa en justicia, piensa también en política y tenemos elecciones seccionales a la vuelta de la esquina. Totalmente. Entonces, Vamos a girar. Yunda sobrevive si gana Arauz. Esa es la conclusión. Vamos a girar la ruleta de la justicia. La canaleta, porque es de la cana. Este es el momento de hablar del caso de... Uy, estos sí son de los peores, ¿ah? El prontuariado de estos es de lo peor. Como usted, yo no sé cómo siguen libres, loco. O sea, esos tipos deberían... Guantánamo es poca cosa para ese par de hijos de madres, loco. ¿Cuál es el futuro de estos dos caballeros aquí presentes? ¿Se puede utilizar el carómetro de la posta? Sí. Claro, sí. Vamos, permítame, porque esto necesitas una Esto tiene maestría. una técnica, loco. Esto no lo puede hacer cualquiera. Por favor, pendientes que este es el resultado de Vivanco y Boscán. En el gobierno de Arauz. Gobierno de Arauz. 1, 2. Dios mío. Claramente. Dios. Por sus obras los conoceréis. Sabemos Vivanco perfectamente Boscán bien. No. Estamos viendo el gobierno. Sabemos perfectamente bien lo que piensan de la libertad de expresión y la libertad de prensa.
en estos espacios en los que afortunadamente uno puede hablar en este momento sin temor a represalias, sin que te estén aquí clavando una cadena nacional para decir que esa es la verdad y no lo que dijo Alarcón y Rodríguez. Indiscutiblemente es casi que el sueño húmedo de algunas personas que forman parte del correísmo, retomar ese aparato de propaganda. En esa línea, yo personalmente no tengo la menor duda de que volverá las restricciones, la represión, el discurso estigmatizante. La ley de comunicación que... No necesitan ley de comunicación. La ley de comunicación era importante para cierto momento en el que Correa debía y quería demostrar su poder sobre la prensa. En este momento hay que reconocer que la prensa no vive su mejor espacio, ni ha ganado credibilidad ni confianza de la ciudadanía en los últimos 4 años, con lo cual vuelven a encontrar estos individuos el caldo de cultivo perfecto para perseguir, para estigmatizar. Pero así a Vivanco y Boscán, te lanza un Carlos Ochoa, porque no. O vienen Vivanco y Boscán aparecen en saco de yute en el río Machanga. No, yo creo que no estamos en esos tiempos que además en ese tipo de actos que son frecuentes en Honduras o en México. Y le preocupa eso. No, a la sobrina Marisa, además, un abrazo grande a la distancia, pero en este caso yo creo que irían más por la línea que nos decía Felipe en el otro caso, ¿no? ¿La posta paga impuestos? Sí, ¿Estás seguro que paga impuestos? ¿No será que se olvidó 5 centavos del mes pasado? ¡Pum! No, entonces empiezan a ir por otro lado, por temas laborales, por temas de impuestos, y empiezan a perseguir de tal forma que de la mano de un aparato de propaganda terminan anulando a la oposición política a través de medios de comunicación. Lo que no sabe el correísmo que nos defiende el doctor Rodríguez, que y no aquí pierde un está caso. El doctor Rodríguez, que no pierde un caso. ¿Cómo ve la situación de sus pacientes, doctor, un escenario correísta? Me está gustando mucho este ejercicio de la ruleta. Y te voy a dar una respuesta que te va a entre gustar y no. Les quiera o no les quiera la gente, la posta se ha convertido en lo que hoy es la posta gracias a su trabajo y creatividad. En un gobierno democrático, ustedes tienen crecimiento. Evidentemente, un gobierno democrático va a premiar la creatividad y el trabajo. ¿Qué va a suceder? Yo no lo veo por el campo jurídico. En este momento que ustedes han crecido como han crecido, no son un enemigo sencillo de derribar desde un gobierno opresor. ¿Qué van a hacer? Todos sus auspiciantes son los que van a recibir la visita del SRI. Y los auspiciantes van a saber que pautar con la posta significa una persecución de Estado. Claro. Una vez que ustedes pierden los auspicios, tienen que despedir a casi todas las personas, que esas son realmente las estrategias. Quien dice, no ataco al comunicador, él está quebrando. El periodista es el culpable porque su empresa no funciona. No saben manejar la empresa, claro. Así son. Una vez que son débiles, una vez que empiezan, incluso puede ser tener juicios laborales, es por donde les van a empezar a golpear. Normalmente el opresor o el opresor New Age, que es el que te quiere decir yo soy de los nuevos, no soy de los de antes, ya no te persigue con Carlos Ochoa, te persigue quebrándote y evidentemente un medio como este no puede subsistir sin recursos. Eso es lo que se avecina. Pues no va a haber persecución judicial o te la estás quitando de encima para quitarte el camello. No, o puede ser que exista persecución judicial con casos existentes. Creo que nos va a abandonar el doctor Jamás. Rodríguez. Eso no va a suceder, tranquilos. Yo Está me quedo diciendo al aire, a nivel nacional, que no nos va a abandonar. Confirmado al 100%, no les va a abandonar. Pero es importante entender cómo va a darse esta dialéctica. Lo mismo puede pasar con los abogados. Cuando la orden sea, si el caso es de este grupo de abogados, tienen que perderlo. Y si es de este otro grupo de abogados, tienen que ganarlo todo, como en su momento sucedió, ¿no?, en el correísmo. Ya pasó. También. Sí, échale ruleta. Vamos a rodar la ruleta, la canaleta, la ruleta de la cana. Acéitela con rica palma. ¡Bucaram! Uy. Empecemos, doctor Rodríguez, con usted mismo que está con el micrófono. Bucaram ha hecho ciertas declaraciones acercándose al candidato Arauz. ¿Cuál es el futuro judicial en los dos escenarios? Aplastado con los dos candidatos, porque a ningún político que llegue al poder le conviene acariciar a un perro con sarna. Chuta, el loco está jodido. Ay. Y qué duro fue, ¿no? Hay un dislike ahora en la página de la posta. Sí. El presidente Bucaram. Y coincidencia total, es un muerto apestoso con el que ninguno de los dos quiere lidiar. Y por mucho que Bucaram ha querido jodido, empatía de los correístas, diciendo, ahora entiendo lo que es ser un perseguido político porque me reflejo en ustedes y demás,
Yo no veo un eventual gobierno de Arauz salvando a sus perseguidos políticos y por derrame al señor Bucaram. Ya vimos incluso en la época del correísmo lo que se hizo con los temas de las amnistías de las constituyentes y demás, donde había cadáveres no tan apestosos, pero que bajo ningún concepto podían ser beneficiarios, Claro. que les podía terminar Claro, pesando si van bastante. a salvar a alguien, lo salvan al Rafa, a Jorge Glass, no al presidente Bucaram. No al 1.02% creo que obtuvo de votos del señor para la Asamblea Nacional. Alexis O sea- Mera, permití que vuelva Carlos Polit. Pobre presidente Bucaram. No, el presidente de Bucaram no. Vamos, Que siga teniendo hijos, le puede resultar más saludable. echa canaleta, Ruédala. ruédame esa canaleta. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy. El Contralor General de la República, gobierno correísta. Primero, ha hecho? ¿se queda el Contralor en un gobierno correísta? Yo ¿Se creo queda que en el ninguno país? de los dos gobiernos debería quedarse, por mucho que el Consejo No, Transitorio le se haya queda querido en el blindar. país. Ah, en el país. Yo creo que el Contralor tiene creo que pasaje tiene para pasaje. mañana. por Yo, si yo acaso. creo que como a otro personaje capaz que le da alguna dolencia cardíaca, se va a hacer exámenes y le dicen que es muy peligroso Claro. viajar de vuelta o algún tema. Pero de nuevo, en cualquiera de los dos casos, como seguimos con la Constitución íntegra y vigente, le correspondería al Consejo de Participación Ciudadana designar al nuevo Contralor a pesar del blindaje que intentó hacer. Pero judicialmente, no el cargo. Judicialmente, ¿qué causa puede haber en este caso con el Contralor? A mí más me preocuparía una acción política muy bien tapiñada y después reventada por completo, porque de Pero el momento Contralor no. se cae por la fuerza de las circunstancias, ¿no? O sea, Y yo voy más por el lado de que en un juicio político es un- se lo come en 2 meses. No, y es un Contralor subrogante en funciones prorrogadas de dudosa constitucionalidad. Como digo, mucho mejor iría en cualquiera de los dos casos que el Consejo de Participación Ciudadana, pese a lo de la Corte Constitucional o del transitorio y demás, decir, nombremos nuevo Contralor y abramos al mismo tiempo que CNE, contencioso electoral, que tiene Y que así haber una Celi renovación podrá parcial. irse a- Véngase. A tomar de adquirido. Además, de la- a ver, Igual le dará una dolencia cardíaca y Además, podría... preguntaba el doctor Alarcón qué caso puede haber del Contralor Pablo Celi. No Se lo olvidemos busca. el caso de la Torre, viejo. O sea, no te olvides que y si es que no hay, se lo buscan. un sobrino del Contralor fue detenido en una operación muy Doctor- sospechosa de movimiento de dinero. Doctor Rodríguez, es también público y notorio su poco cariño que le tiene al Contralor de la República, pero escuchamos Que lo su ha opinión. llamado el peor Contralor de la historia de la República. Peor que Carlos Polit, imagínense eso. Peor. A ver, yo creo que con Lazo sobrevive, pese a que, ojo, no sobrevive en el cargo, sobrevive judicialmente, que es diferente, por una razón, porque él falsamente, pero lo logró, se subió al podio de ser quien luchó contra la impunidad administrativa del régimen de Correa, glosó a media humanidad de correístas y evidentemente yo creo que a un Lazo en el poder no le conviene deslegitimar todo este trabajo realizado. Y eso es muy importante. Muchas veces nosotros mediáticamente vemos los casos penales, pero no entendemos cómo gran cantidad de personas que no están en procesos penales están glosados. Claro. Y no creo que deslegitime eso. Maletas tiene que tenerlas hechas por si acaso gana Arauz, porque yo creo que en el caso que gana Arauz es uno de los principales, no solo que se vaya con sus maletas de la Contraloría, sino que vaya camino a reemplazar a Alexis Mera. A él lo van a seguir, y esto les doy por firmado, por fraude procesal en casi todos los IRPs emitidos. Es decir, a él se le desata uno de los peores infiernos judiciales en el caso de Arauz. Vamos a la canaleta. Pucha, Contralor, póngale nomás ok al comprar el pasaje. Ya voy. ¿Qué me toca? Esta ruleta, Paul Granda. Paul, Paul ruleta, Granda. ruleta que va muy aceitadita, rapidita porque está aceitada con aceite rica, palma, 100% palma, uno de los principales anunciantes de la posta, larga vida a aceite rica palma, que no solo aceita canaletas, ruletas de la cana, sino también para que te frías ahí un buen patacón. Paul Granda, doctor Empiezo. Rodríguez.
existen casos que no importa cuál sea la tendencia política quien está en el poder y el odio al que tengas al que está en el banquillo de los acusados, que se caen por sí solos. Voy a dar un ejemplo antes de llegarle a Paul Granda, el de Fernando Alvarado en el famoso caso de la SECOM. Ya, pero usted ahí tiene conflicto de interés. porque Mi doctor no me está aquí ventilando sus intereses. Pero no con Fernando Alvarado, a quien no quiero. ¿Por qué sobrevive? Porque es un caso que no se podía sostener, aunque era un caso perfecto para eliminarlo. El caso de Paul Granda tampoco se sostiene. Yo he revisado ese caso y evidentemente él se deriva de un ataque político en un sobreprecio por compra de mascarillas, donde administrativamente y peor aún penalmente, él tiene vela en ese entierro. Entonces yo creo que con cualquiera de los dos Se cae el caso, y voy a dar un ejemplo adicional. También a Arauz le conviene en su régimen demostrar que él no mete la mano y ver cómo los aliados de Lenin se van salvando. Entonces este caso de sacársele es extremadamente fácil. Paul puede estar tranquilo. Paul puede estar tranquilo porque se salva. Doctor Alarcón. De nuevo coincido, creo que además no es un caso de tanta relevancia política como para sacarle algún rédito en cualquiera de las dos opciones. Y no nos olvidemos que mucho de lo que actuó la justicia durante este último tiempo, como bien decía Felipe, no tiene bases. Simplemente se lo hizo porque podía ser un trofeo interesante para ganar notoriedad o para simplemente anotarte unos puntitos con quien estaba en el momento o lugar preciso. Así es que básicamente creo que en cualquiera de los dos casos va a terminar saliendo, cantando y bailando. Rueda Canaleta. Vamos ahí. Rueda Canaleta. Oye, ¿esto es al azar o es mentira que sea al azar? No, yo sí creo que es al azar. No, Otra vez, sí fue al azar. Porque Es al sale azar. otra vez. Pero podemos volver a hablar del alcalde de Quito, ¿no? Rueda Dale, Canaleta. nuevo. Rueda Canaleta, Rueda Canaleta. Uy, uy, uy. Uy, bendito. Uy, mamita está nerviosa, mamita está vacunada pero nerviosa. Mamita, estás nerviosa. ¿Qué pasa con el exministro Ceballos? ¿Hay caso allí? Yo Este creo que va a está seguir, jodido en yo cualquier creo que va a seguir escenario. vacacionando en Miami. Yo creo que definitivamente lo mejor que pudo haber hecho este señor es agarrar sus maletas e irse para afuera. Ya para siempre. Porque Ese es señor- que Cualquier gobierno. definitivamente. En este caso, además, no nos olvidemos de nuevo que, como estamos analizando aquí, la justicia no es solo actuar estrictamente en derecho, sino también hacer un análisis político de refilón. Y a cualquiera de los dos casos, este señor les resulta totalmente incómodo porque es el causante del descalabro del proceso de vacunación. Una persona que además, como bien lo ponen ustedes, Club VIP, manejó el tema de la fase 0 a discreción. Sí. Y en definitiva hizo lo que le vino en gana. Y no nos olvidemos que también hay un proceso político sobre la mesa en la Asamblea Nacional, del cual creo que tampoco va a salir muy bien librado y que terminará enviándose a la Fiscalía y a la Contraloría y a todos los temas para que hasta por ese lado se actúe contra este individuo, más allá de lo que ya en este momento está siendo investigado por la Fiscalía. En Doctor lo Rodríguez. que hay, doctor, ¿ves delito? ¿Ves por dónde está la vía? A ver, yo no creo que existe un caso penal sólido en contra de Ceballos, pero creo, y voy a decir la peor de las palabras o oraciones que puedo decir, pero es en lo jurídico políticamente rentable para los dos. Para Lasso, para demostrar que no cogobernó con Moreno y decir, esto no tiene nada que ver conmigo, es más, miren lo que le está pasando en mi gobierno. Y evidentemente el araucismo necesita, si es que llegan al poder, encontrar casos de corrupción, los cuales los van a armar a como dé lugar. Claro. Por ejemplo, para mí este es otro caso débil, pero como es la pandemia, el juego con la salud, el juego con las Además, vacunas. nadie lo quiere a este señor, es ¿no? lo que dice el abogado del exministro. Dice, lo que hizo estuvo muy mal, condenable, puede defender. pero no es delito. Claro. Básicamente, regalarles vacunas a los panas no está muy bien visto, pero no es delito. Y a la final puede ser cierto, ¿no? Creo que se merece se merecía en su momento una destitución, evidentemente un juicio político, incluso le podían caer administrativamente con toda la fuerza. Pero cana no. Penalmente no te alcanza. No se olviden que el derecho penal es la última rueda del coche, en el Ecuador es la primera rueda del coche, pero lo Sí. utilizas cuando el resto de las ramas no pueden solucionarlo. Pero aquí creemos que el derecho penal lo Pero el soluciona tráfico todo. de influencias no será delito penal, pues. Sí, es delito, Y pero no será una influencia vacunar a mis panas. Sí, pero lo que tienes que verificar es Ahí está. Y a mi cómo... mamita, a mi esposita, a mi Claro. suegrita. Ojo que puedo Ñaño. equivocarme El pana porque... no vacunó el perro porque no tenía. Claro, Pero si hubiera tenido perro, vacunado. Puedo equivocarme en lo que voy a decir, pero lo que tendríamos que verificar todos es quién tomó la decisión de en qué orden se iba a hacer. Normalmente esa decisión no la toma el ministro, sino una comisión técnica.
Así que ¡Canaleta! Vamos a revisar en los televisores Riviera, que se ha caído con los televisores para los nuevos estudios de la Posta, lindo con son, ¿no? televisores Ultra HD 4K de la mejor tecnología Android TV para mirar todas las aplicaciones y mirar la Posta. ¿A Vamos quién le con toca? dos más canaletas y... Y finito. Y Que salga finito. Lenin. Uy. Fuerte. Tu mejor amiga, Felipe Rodríguez. con Lazo creo que se queda. Con Lazo evidentemente se queda y no va a tener mayor problema. Pese a muchos aspectos que yo puedo criticar de Diana Salazar, creo que ese historial de impunidad que tenía el Ecuador con fiscales como Galo Chiriboga fue desapareciendo. Y creo que a Lazo... Pero le ahí con- era más Yaculiver, ¿no? Era más Yaculiver, pero le conviene más, a Lazo le conviene tener una mujer con ella y no enfrentarse a ella, sobre todo porque su credibilidad en la Es justicia es importante y es enorme. En la justicia y en la sociedad, ¿no? En general. Así es. Con Arauz viene a una disyuntiva importante y es qué debe hacer ella, no qué le van a hacer a ella. ¿Y por qué digo qué debe hacer ella? Porque jurídicamente ha sido muy inteligente, pero políticamente no es una lumbrera. Es decir, ella no es una persona política y normalmente sus decisiones políticas no son las más correctas. Como cuando se hizo Yaculiver, dices tú. Por ahí. Yo creo que Diana Salazar no debe entrar a un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con Arauz porque va a perder. En el enfrentamiento político lo pierde. Creo que debería Pero la irse. sociedad civil, o sea, la sociedad anticorreísta va a buscar en ella un referente de libertad y que La todos- pueden blindar. La pueden blindar, Si pero si se pone tibiezona, a la semana pierde su popularidad. Pues. le va a pasar con Arauz exactamente lo mismo que le pasaría al Contralor Celi. Empezarían a decir que en todos los casos hubo fraude procesal y la van a empezar a procesar por todos lados. Incluso le van a Claro. caer por tráfico de influencia. Es decir, Diana Salazar es... El cargo de fiscal general es un cargo al que muchos abogados podemos aspirar, pero creo que es el cargo que más enemigos te genera y de eso y te genera estos rencores imperdonables. Y yo creo que su futuro no está en el Ecuador. Es mi opinión. Pese a que algunos creen que debería ser candidata en un futuro. Doctor Alarcón. Coincido en el sentido de que si gana Arauz, hay altas probabilidades de que la fiscal renuncie. Y nos quedamos Porque con la el subrogante, persecución, y o nos el mandan- señor, o el nos señor mandan así. Toainga es el subrogante, Sí. ¿no? Que ha estado oyendo, es una persona de carrera, pero está oyendo y Toaiga viniendo. sí es cercano al correísmo. Sí, sí, Actuó sí. tranquilamente los 10 años de Y correísmo. yo creo que en línea con lo que dice Felipe, solo no sé si sean algunos los que le vean posibilidades electorales a la fiscal. Yo creo que la fiscal se ve posibilidades electorales en sí misma y por eso precisamente es que muchas de sus acciones han sido que casi que para medir el calor político de cómo va la cosa. Y pues en ese sentido yo no veo de nuevo así en este momento algo que judicialmente pueda perjudicar a la fiscal, si bien es cierto lo que dice Felipe, que podría después encontrarse cualquier cosa para perseguir, por supuesto, pero más bien por el lado político, creo que hasta podrían intentar, igual que con el Contralor, un juicio político en la Asamblea Nacional. No nos olvidemos que ahí podrían incluso unirse las fuerzas correístas con las fuerzas de Pachacutic, Claro en que sí. torno a Por los hechos de octubre. Claro, Entonces que sí. ahí tú ya tienes 49 más 27 y estás casi que tocando el cielo para... ¿Cuántos? 49 más 27. 49 ¿verdad? más 27, doctor, son 76. Ah, muy bien, muy O bien. sea, Pero para el mayoría juicio absoluta. político Se necesita necesita 69. no, No. 2/3, señor. Ve, ahí Usted 93, es experto en 93, política doctor. parlamentaria. No me Vamos olvides. con 93, Para la 2/3. para la fiscal general es mayoría absoluta, no calificada. 2/3 juicio Uy, político. el señor No, no, maneja el no. observatorio A de ver, legislativo. 2/3 A juicio lo digo político. Porque siempre... Yo soy penalista. No. Y lo revisamos ahora y lo informamos después. Sí, porque Pero a mí siempre me pareció una barbaridad que consejeros del CNE, fiscal general y otros que no eran ministros de Estado necesitaban menos votos que un ministro de Estado. Vamos a revisarlo. revisemos, pero Vamos a de nuevo, revisarlo. igual con los unos o con los otros es la opción de que se sume el bloque de UNES y el bloque de Pachacutic. Sin duda. Y creo que es una opción que la están manejando. Yo creo que es una opción que le están manejando, así es que por ahí podría estar el futuro de la señora Salazar. Bueno, les ha gustado este temita porque estamos con Bueno, casi 6,000 personas. Vamos, Vamos vamos a girar la rueda. Pues yo quiero que salga Lenin. Vamos a girar la rueda a ver si sale Si sale Lenin. Lenin quiere decir que estás metiéndole la mano a la justicia. güey. Esto es como el CNE. Cachuta. Casi. María Paula Romo.
Yo creo que Y son Daniel distintos. Mendoza. Yo creo ¿Por que qué es lo una- deja fuera Sí, Daniel porque, Mendoza? ¿por qué les pusieron juntos? Sí, porque dicen los repartidores por el caso de la repartición. Pero yo creo que tienen suertes y Relevancia circunstancias distintas. Absolutamente. O sea, más bien a la Quedémonos- distancia, porque capaz que nos está viendo. Un saludo a María Paula en Quedémonos con Washington. María Paula, que es la relevante. No el otro creo ya que está María preso. Paula Romo esté viendo la posta. Sinceramente. Yo creo Yo que creo sí, que porque le Rafa ve gustamos la los posta. invitados. ¿Qué opinas? ¿Lenin Yo ve creo la que posta? sí. Yo creo No, que ustedes no, pero María nosotros sí. María Paula no puede escucharnos 5 minutos seguidos, No. creo. Sin que... Pero si nos está viendo, felicidades, María Paula. Sí, no, un saludo a la distancia, Un pero como abrazo y digo, un ahí saludo. veo los repartidores y yo veo circunstancias totalmente distintas. ¿no? María Paula, quedemos Ya con María el Paula, señor que es- Mendoza tiene un INRI y creo que las cosas están bastante claras. En el caso de María Paula creo que ya hay una protección sobrenatural sobre ella, está fuera del país, está ejerciendo funciones casi que diplomáticas en cuanto a temas relacionados con la OEA. Entonces, Pero ese muy no es el- difícil. ese no es Grande el que está en la OEA. Y bueno, Me parece que Grande es el que tiene sí, el cargo. pero preguntémosle a entiendo- María Paula qué está haciendo. Grande está dando una asesoría a la OEA, pero entiendo que la idea de estar en la OEA era tener una clase de estatus diplomático. Claro, no es por Granda, en realidad. No es de que Granda Sí, van a sí. venir a perseguir a Bueno, Grande. veamos qué está haciendo María Paula por allá. Pero tú Entonces, crees que, pero yo sí creo que ella debe estar en el top 5 de Rafa. pero por supuesto, pero él lo dijo. Él ha tenido entrevistas en las cuales ya no solo habla del top 5 con el tema INA Papers y vamos contra Moreno y vamos contra Romo y vamos contra Roldán, sino también ya tu amigo Rafa tenía una lista de otros, ¿no? El del canal ni sé cuánto debería estar preso, el banquero ni sé cómo también, o sea, yo no tengo la menor duda de que hay una lista que no creo que sea solo de 5, sino que yo creo que es un top 50 para ir uno por uno. Incluso, mira tú que a través de unos medios públicos que todavía están en manos de ellos, lanzaron algunos temas contra organizaciones de la sociedad civil. Solamente para que no quede en el aire, se necesitan 70 votos para destituir un fiscal general. Esto es lo que me parecía loco de la ley. Perdón, Voy de la a confirmar con la Constitución, última cuando reforma a la ley orgánica de la función Doctor legislativa. Rodríguez, María Paula Romo, para pasar a la última canaleta. Ok, quiero que todos, incluso los que nos están viendo, se graben lo que voy a decir. Hay dos listas. La lista 1 son objetivos políticos para poder A ver, gobernar. a ver. Hay dos listas. de persecución. ¿Supones o lo sabes? Lo sé, las he visto Porque yo y lo las voy a hice. explicar. Sí, sí. Y las quiero explicar para que la gente entienda. En esas listas hay la lista de objetivos políticos para poder gobernar. Tú no puedes gobernar Con estas piedras en el siendo zapato. Arauz con estas piedras en el zapato. Pero Sin tienes- fiscalía, Así sin es. corte constitucional. Esa no es per se una lista de persecución política. Ese objetivo es porque se lo tiene que Conquista eliminar. política. Fin. Luego tienes una lista de persecución para la narrativa. Y esto es importante y suena extraño, pero ¿por qué digo para la narrativa? María Paula Romo no nos sirve tanto en los hospitales. Le digo, si es que yo estuviera en el poder y fuese Arauz, ¿no? No serviría tanto para los hospitales. Octubre. Nos sirve para octubre. ¿Por qué? Porque es uno de los escasos casos que le da al régimen de Arauz para hablar de violación de derechos humanos. Y en Es ese decir, momento yo no soy dicen, el único que violó ustedes derechos humanos. hablaban de Gabela, ustedes hablaban de muchas personas que han muerto, el caso Baldo, ustedes pueden poner en la lista, pero es el momento en que Arauz puede decir, miren lo que ustedes le hicieron al pueblo utilizando a la policía. Correcto. Ella sirve para ese tipo de narrativa. Mendoza sirve para la narrativa de el reparto de hospitales, mucho más que evidentemente María Paula. Y así van a seguir saliendo ciertos elementos que van a servir Oye, para... ¿quién más está en la lista? Cuenta. En la lista de perseguidos está evidentemente Estamos nosotros. en la de... No, Porque si no me ofendo. no, No estamos. Cierra esta huevada. Pero apaga esta Todo transmisión. este trabajo. Todo por este nada. esfuerzo por las huevas. lo que pasa es que en la narrativa los medios de comunicación no entran al de narrativa, sino al de objetivos políticos. Ah. Y ahí entran medios de comunicación, porque Pero necesitan... nuestro nombre explícitamente no está en la lista. Dice medios de comunicación. Pero me parece ofensivo esto. Oye, vamos ya. No, me Apaga parece esta ofensivo. huevada, Se me acaba de... Yo también me ofendí porque Estoy hay, deprimido. hay una que dice abogados opositores al régimen. Y no está tu No nombre. está mi nombre. Pero existen. Rafa, nos has fallado. Nos has fallado. Terminemos sin ruleta. Quiero hablar de Lenín Moreno. Me parece importante hablar del que dice que es el que dirige la nación. Bueno, pero pongámosle para ver quién se salvó. Además, estamos hablando de las 13 horas 58 minutos. Hace 2 horas se habrá despertado el presidente de la República, que se Sí. despierta como a las 11 de la mañana. Ya se vio su reprise de Masterchef, ya estará conectado en la posta. Ya, pero Veamos. pongamos canaleta a ver quién se A salvó ver, de ser analizado. haz canaleta a ver quién sale.
Y Igual mientras- ya no vas a ser analizado mientras solo para gira saber la rueda- a quién quiso salvar a Anderson Buscán. Uy, Paola Pavón. Se cachó tu pavonismo, loco. Pavón, pavón. Tú siempre andas pavoneándote por ahí, ¿sabes qué, loco. qué es lo peor? Que le tiene que traer full problemas a Paola Pavón en el chat así de Correa con el Rafa. Claro, ¿Qué vos onda? te ¿Qué llevas con buscan? esos. ¿Qué Claro, onda? pues porque es la única amable del correísmo con nosotros. Claro, no, es muy decente Paola Pavón. Pero La bueno. rueda de la justicia que rueda, pero no rueda tan bien como las llantas Samsung, a quien le agradezco siempre por su participación en Tienes este una programa. maestría en meter Llantas menciones, vos, Samsung. loco. Una maestría en meter menciones suavecitas como aceitadas con rica palma, loco, hecha. Ah, ya está, ya ¿Ves? está. Te hago la competencia, Así es que se pues, hace. loco. Lenin Moreno, doctor, ¿qué pasa con el presidente de la República? Primero, ¿el flaco se queda? Si gana Arauz, ¿se queda hasta el 24 de mayo? ¿O, uy, me tengo que operar? Le dio Uy, el corazón. uy, ay. Yo creo que por su forma bonachona de ser, lo que va a decir es yo soy un hombre democrático y voy a entregar la banda en el Congreso, en la Asamblea, pero creo que luego le van a hacer recapacitar sobre el desplante que le van a hacer y lo mal que le van a tratar, porque creo que va a salir humillado y creo que por alguna razón no va a asistir. Ahí está. Aguanta, ahí está. Ahí está. Creo que no va a asistir. Creo que va a ser uno de los principales perseguidos. No sé con qué, no he seguido mucho. INA va a ser un tema principal, pese a que no sé Claro. qué hay en INA. Todos hablamos de INA, pero no sabemos cuando levantas la tapita donde está INA qué vas a encontrar. Puede ser que encuentres todo o nada. Pero evidentemente tiene que ser un perseguido porque el correísmo no se puede quedar con el discurso de el peor presidente de la historia ¿Y qué hay? y no ¿Qué hay de un procesar. eventual gobierno de Lazo? Creo que se queda. A ver, judicialmente, no sé qué vaya a hacer de su vida, pero creo que judicialmente no le va a pasar nada. Sí, yo creo que se va a banda, juega con los nietos de Doctor Alarcón. Yo empiezo reconociendo el error porque en la Constitución efectivamente es mayoría absoluta para juicio político. Así es que Marcelo Espinel, si nos estás viendo, Anderson Boscán es la nueva y flamante Algo incorporación leo yo, al sé. Observatorio Legislativo. Cuando no estoy Deja jugando la posta y se PlayStation, viene con nosotros. Cuando no estoy jugando PlayStation, estoy leyendo la Constitución. Claro. Sí, así dice. Así yo creo que vino a serrucharme el piso, pero bueno. Moreno tiene un caso que la fiscalía no lo ha movido, Varios. que es el tema INA Papers. Me voy a enfocar en ese, y que más allá de, como dice Felipe, no sabemos qué mismo haya detrás. Extrañamente no se ha movido un milímetro. Porque también Y que tiene creo algo que Moreno, incluso, ¿no? y que creo que incluso podría ser el mérito que haga la fiscal en un eventual gobierno de Arauz para ganar algo de oxígeno. Creo que en ambos casos Moreno no ¿tú se va a crees quedar que, en el país. la fiscal puede decir, a ver, Rafa, cálmate un rato, estoy ahorita ocupada, Dina. Déjame, me entretengo con Moreno, dame 6 meses y después hablamos. Podría ser. Y Pero un en el gobierno caso de Lazo podría hacerlo para yo mostrarse creo- independiente. Y yo creo que en los dos casos Moreno va a salir del país. Yo creo que incluso eso ya está hablado por algún lado. Y la Por única muchos diferencia sería que en el caso de Lazo se queda para entregar la banda. En el caso de Arauz va a querer, como decía Felipe, dudo que lo haga, porque sería un 24 de Ahora- mayo que pase a la historia por todos los incidentes que podrían producirse. El pero- presidente, una vez que cumple su mandato y entrega la banda, simplemente para irse, manda una carta a la Asamblea y se va, ¿no? Y nada más, no necesita requiere permiso. autorización. Ahí sí, con la constitución anterior y las normas anteriores, Un año requería aquí autorización. Ahora simplemente Informa. mandas una carta y dices hasta luego me voy. Y no nos olvidemos que ya había en marcha un interesante escenario, que es el de la dolencia cardíaca, ¿no? Entonces, Claro. tengo Sí, una sí, dolencia sí, cardíaca, sí. tengo que irme a tratar, entonces podríamos tener un caso en esa A mí línea. se me dio mucha pena de Está muy Litardo. feíto. Estaba probándose el terno, Claro. Litardo, ese mandaba a hacer las mediciones, cómo me quedaba la banda, ¿no? Pobre, lo dejaron con el terno hecho. Pero hasta el último lo intentó. Hay que reconocer que hasta Un tipo el último lo perseverante. intentó. Un Sí, tipo sí. constante. Un tipo perseverante. Muy bien, señoras y señores, creo Oye, que qué hemos hecho... interesante este espacio. Gracias, doctores, por hacer tan Este- amena la suerte judicial de las personas, ¿no?